Padre, te damos gracias por esta reunión. Gracias porque estamos en tu iglesia. Tu iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo mismo estamos en Cristo. Esa es nuestra bendición. Pero esto ya está apagado. Ya tíralo. Era la Biblia, por lo menos. Bendición. Bueno, gracias, Señor, por esto que estamos recibiendo. Y gracias porque está cada uno de nosotros y el Señor tiene un plan para todos. Y así que vamos a comenzar con nuestra enseñanza. Amén. Miren, tenemos un tema que es de cierta forma profundo, porque estamos hablando de que en el momento en que Jesús logró sus diferentes etapas en la vida terrestre, ¿cuáles fueron las diferentes etapas? Una, primero, hacerse presente como hombre. Amén. La segunda es negarse, o la segunda fue negarse a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. La tercera fue resucitar. Y la cuarta es permanecer en el seno del Padre, de donde originalmente había salido. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, pues, ¿qué tan práctico es para mí eso? ¿O por qué analizar las diferentes etapas de nuestro Señor Jesucristo? Y obviamente es un tema que trae mucha profundidad, porque hay veces, fíjense, a estas alturas, entre nosotros los cristianos, entender o tocar estos puntos es, vamos a ponerle la palabra desconocido. Es desconocido. ¿Por qué? Pues porque vivimos un cristianismo que a veces no analizamos las etapas de nuestro cristianismo o de nuestro Cristo, primero, vamos a decirlo así, de nuestro Cristo, y luego vernos involucrados en cada una de esas etapas. Esto es lo importante. Ahorita por eso decía, si alguien durmió, 2 personas de edad avanzada, o 3 personas, porque me acordé de uno más, por ahí, el papá de Lore, que ya tiene un poco más de tiempo, pero no importa. Lo importante es que, de alguna forma, el tema ahorita que vamos a tomar es llegar a fondo en el cristianismo que es nuestro, en el cristianismo que el mismo Cristo vivió y que fue enviado por parte de Dios para vivir de esa manera. Entonces, el que nosotros podamos hablar ahorita de vencer la muerte, pues a veces nos cae hasta incómodo, o además, más que incómodo, exagerado, ¿verdad? O sea, decir, la muerte está vencida. Lamentablemente tenemos que entender que en todo el Nuevo Testamento está empapado de esa realidad. ¿Ok? O sea, en muchas partes de la Escritura nos dice esto y nos tiene que abrir los ojos para que nosotros podamos ver muchísimo más de lo que vemos. Porque, no sé, es como el niño que tiene un papá millonario y que no sale de jugar canicas. Así de grotesco es, ¿no? O sea, así de, y hasta eso me veo corto en el sentido de hacer ese comparativo, porque es más todavía profundo, más fuerte el sentido de vencer la muerte que dejar de jugar canicas. ¿Ok? Entonces, pero lo digo yo en término a lo mejor grotesco o exagerado, porque es real, pero que tenemos que ser
involucrados o tenemos que ser advertidos o tenemos que ser avisados de estas realidades para que no nos quedemos jugando canicas en nuestro cristianismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no podemos jugarlo así, no podemos verlo así, no podemos dejar de analizar lo profundo que es la mente de Dios con cualquier cosa de los hombres. ¿Ok? La canción que cantaba nuestro hermano Ricardo ahorita es «Cuán grande es Él». Pues también la palabra «cuán grande es», aunque es una palabra que engrandece o crece, ¿verdad? «Cuán grande». Está, vamos a decir, midiendo una realidad enorme, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. O sea, las cosas de Dios sobrepasan todo entendimiento. Es lo que dice la Escritura. Es un versículo, estoy leyendo versículos, me lo sé de memoria, no con cita a veces sí, pero sabemos que lo dice. Entonces, esto de no ver la muerte tiene que empezar en nosotros con no ver problemas, con no ver enfermedades, con no ver sufrimiento, con no ver pesadillas, con no ver tristeza, soledad, y sácale todo el abanico de situaciones que vive el ser humano, y que nosotros tenemos que entender que entonces ¿dónde está el cristianismo? Nuestro cristianismo, el cristianismo que es la gloria de Dios misma, ¿verdad? Tenemos que entenderla desde el punto de vista que tiene uno que ir caminando, superando ciertas cosas para que podamos vivir esa realidad. Bueno, pues yo puedo decir, bueno, yo ya paso de los 50, paso de los 60, paso de los 70, paso de los 80, lo que sea, ¿ok? ¿Cómo puedo salir yo yo tengo testimonios de algunos que han salido de esta realidad de vencer, que han vivido al vencer la muerte, ¿verdad? Y que ha sido toda la vida, o sea, desde que existe el ser humano, ha habido quien vence la muerte, ¿correcto? Entonces, es algo por lo consiguiente que nosotros a veces no lo hemos considerado, no lo hemos visto, y mucho menos lo hemos percibido en alguien que esté en ese momento, ¿verdad? Yo tengo el gusto de haber visto, bueno, cuando menos he escuchado el testimonio de 2 personas así, ¿verdad? Además de los que dicen la Escritura. Hemos hablado de Enoc, por ejemplo, que fue antes de todos los profetas y los patriarcas y no vio la muerte, dice, porque el Señor lo tomó para sí. ¿Correcto? Y de ahí viene a desencadenar en 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 personas más que han vivido esta realidad, porque para eso vino Dios. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Amén. ¿Correcto? Amén. Entonces, en primera instancia, cuando tú recién comienzas en tu cristianismo, te dicen, has recibido nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, con el dolor de mi corazón, con el gusto de mi corazón, tengo que enseñar estas cosas. ¿Por qué? Porque si no enseñamos eso, o sea, estamos jugando canicas o nos estamos conformando con lo que se nos enfrente o lo que se nos dé, no importa. Yo veo cómo me las arreglo, pero no es que tú te veas cómo te las arreglas, tú ya no vives. Amén. Tú ya no vives, el que vive es Cristo en mí. Amén. Y entonces, si tú quieres seguirle viviendo, no tengo problemas. Bueno, sí, me daría celo porque son mis hermanos y están cristianos, y que no podamos pasar del ABC del cristianismo, o si quieres tú del ABC, H, D, F, G, H, I, J, ¿verdad? Más avanzaditos, quise decir, en el lenguaje del hermano Francisco, y lo vamos a ir entendiendo también al hermano Francisco.
Pero bueno, lo importante es que el hermano Francisco agarre versículos y que diga la palabra de Dios, no la mía. Amén. Amén. Entonces, eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Lo que tenemos que aprender es que en verdad la muerte no existe. Es la pesadilla, como dice la Escritura, inclusive el sueño de Adán, que Adán por separarse de Dios tuvo que morir. ¿Ok? Por separarse de Dios. ¿Estás tú acaso separado o separada de Dios? Por supuesto que yo estoy seguro que no, ni tú ni yo. Pero entonces, ¿por qué nos cae el chahuizcle de la muerte? Pues está de considerar, o sea, la idea del cristianismo es traer revelación tras revelación tras revelación de lo que es importante para Dios, para nosotros, o sea, lo que Él hizo para nosotros. Entonces, tenemos que ir avanzando y viendo esta escalera, por así decirlo, de avance de revelaciones, para que nosotros dejemos muchas cosas que nos van a traer muchos problemas y muchas cosas que nos van a desviar del objetivo de Cristo. Todos nosotros, fíjense aquí, bien clarote y bien sincerote quiero ser, todos los que yo conozco como seres humanos tienen su objetivo en un asunto que el mundo les enseñó. Cristianos o no cristianos, y me duele decirlo, quisiera yo decirlo y ponerme un escudo así, ¿verdad? Pero es real. Pues yo nací para hacer lo que tú quieras de todas las actividades que hay en esta tierra, que son miles y miles y miles, ¿verdad? Yo nací para esta. Yo estoy entregado a mi profesión, entregado a mi asunto, entregado a, quítale profesión, a tu taller, a tu gusto, a tu poesía, a tu arte, de lo que tú quieras. Todo esto tenemos que entender que Jesús no continuó con la carpintería. ¿Están de acuerdo? Jesús no continuó con la carpintería. ¿Quién es Jesús? ¿Jesús es mi maestro? ¿Jesús es un gran profeta? No. ¿Jesús es qué para ti? ¿Es el Señor? Ya vamos avanzando y vamos avanzando para bien. Es el Señor. ¿Qué significa Señor? Ah, pues yo soy Señor Francisco. Ya hasta vamos a decir, me involucra el mundo en una realidad donde no tengo velo en el entierro. Vamos a decir, donde no tengo que considerar que decir velo en el entierro vaya a decir otra cosa. Pero al fin y al cabo es un dicho. Ahora, ¿quién es Jesús? Jesús es el Señor, pero a lo que se refiere es a que es el Hijo de Dios, el que se enseñorea de todo, el que Dios hizo Señor de todas las cosas, el Señor de todas las cosas. ¿Y Él qué hizo? Soltó, empezó a soltar, fíjense, desde jovencito, la cheche de la mamá. ¿Ok? Ya no tomó leche, pero yo quiero hablarte de una cosa todavía más profunda. La leche de la familia era ser carpintero, porque José era un excelente carpintero, y para allá vas, mi hijo, porque te voy a heredar mi herramienta, mis conceptos. ¿Ok? No. De repente, ¿qué pasó con Jesús? Que le entró en su corazoncito esa voz de Dios y le dijo: vete a la sinagoga y abre los libros y pregunta y aprende. Y entonces
la mamá y el papá, indignados, a lo mejor asustados, preocupados. ¿Dónde está Jesús? Pues Jesús está donde debería de estar, soltando la carpintería, soltando las ideas que se tenían como judío. Es que es increíble, o sea, él tenía que soltar las ideas de judío. Entonces, ¿por qué se fue a meter a la sinagoga si ahí es donde están todos los judíos? Porque adentro de la realidad de los judíos había una explicación del por qué habría de venir ese Cristo. Y Él era. Y entonces despierta a una realidad infinitamente mayor, superior a todas las que te puedas imaginar. Y empieza a trabajar, yo pienso que poco a poco, dejando carpintería. Cada vez que diga yo carpintería, ponle tu asunto, ¿ok? Ponle tu actividad, tu profesión, lo que tú quieras. Él empezó a escuchar esa voz y empezó a entrar en una realidad donde de repente se presenta con Juan el Bautista y entonces le dice: bautízame, y se oye una voz de Dios a nivel universal, a nivel celestial, enorme. ¿De dónde salió la voz? ¿Quién sabe? Nadie se preguntaba estas cosas, nada más se dice cuando nos lo enseñaron a nosotros, inclusive a mí o a cualquiera de ustedes, y les dijeron: pues miren lo que le sucedió a Jesús, se bautizó y una voz se oyó que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estudiar eso sería un tema específico hoy para nosotros, un tema completo, ¿verdad? ¿Quién intervino por una decisión de un hombre que se llamaba Jesús a hablar como un estruendo, así como dicen las Escrituras, estruendo de muchas aguas, como una realidad infinitamente enorme, que todos los que estaban ahí alrededor de donde se estaba bautizando, que llegaban a bautizarse con Juan el Bautista, y era una actividad constante, pero de repente llegó Jesús y se oyó la voz de Dios, o sea, un eco que era la resonancia de unas palabras que Dios enviaba. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta que era Dios el que estaba trabajando en un Cristo, y que si trabajó en ese Cristo, ahora trabaja en un Cristo que ya no está allá afuera. Bueno, yo puedo decir inclusive que está aquí afuera, ¿no? Pero no es importante el que sea percibible por la nada, es importante que sea percibible por nosotros, ¿correcto? Entonces, está aquí afuera, es que está adentro y afuera, porque Dios es omnipresente. A eso es a lo que me refiero. Pero ahora nosotros tenemos que ver esta realidad de este Cristo como una realidad interna. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántas veces hemos leído ese versículo? Y en tantos lugares en la Escritura. Y entonces, ¿quién es ese Cristo? Ese Cristo es el que vive ahora. Si te bautizaste, a lo mejor no te hicieron énfasis en tu iglesia, tus ministros, los que sean, de que tú te fuiste, ahora ya eres parte de ese que estaba ahí en el río del Jordán, y que oyó la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Desde que llegaste a Cristo, fuiste bautizado en Cristo, y ahora oyes la voz esa, y cada vez que te quieres hacer el que te escondes en un rincón, hasta allá va a llegar esa vocecita diciéndote: ¿sabes qué? Tú estás en Cristo y yo te declaro estar en el seno mío, en el seno de tu Padre, porque en Cristo está en mi seno, y ahora tú estás siendo parte del seno de Dios, de donde salimos. ¿Por qué salimos de ahí? Porque hicimos caso a nuestra pero más que voz, dice una palabra específica: la astucia.
¿Qué es astucia? La astucia se le dice a la serpiente porque tiene una habilidad de escabullirse, pero en la realidad terrena, no celestial. Entonces, la astucia es lo que nosotros manejamos ya, pero como si fuera nuestro carrito de toda la vida, como si fuera nuestra forma de vivir. Esa es nuestra realidad hoy. A ti te quieren hacer una cosa así, luego sacas la astucia y dices, a mí no me comes el mandado. Yo sé por dónde ando, y yo sé qué quiero, y yo sé qué voy a hacer, y yo sé, pero las cosas de Dios, a un ladito, porque yo sé qué es lo que quiero, y yo sé cómo manejar mi cristianismo. Lamentablemente no sabemos cómo manejar ese cristianismo, porque el que maneja ese cristianismo es el mismo Espíritu de Cristo. Y decíamos en la enseñanza anterior, el Espíritu de Cristo y Dios es el mismo Espíritu. Y si tú tienes el Espíritu de Cristo, estás en el Espíritu de Dios. Tienes el Espíritu de Dios, por el cual clamas, Abba, Padre. Cada vez que tengas un problema, el Espíritu quisiera brincar de dentro de ti y hacerte ver que Él te quiere sacar de ahí, que Él te quiere llevar a lo mejor. Y lo mejor no es lo más bonito de este mundo, no, es todo lo contrario. Lo mejor es meterte en una realidad sobrenatural, que es lo que nos conviene. Eso es lo único que nos conviene. Otra cosa es astucia. Y entonces, porque manejó Adán la astucia, fue porque se separó de Dios. Porque le dijo, tienes que estar en el huerto oyendo la voz de tu Padre. Y si vas y comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿En qué estamos si somos manejados por la astucia? En la muerte. Y no digo lamentablemente, digo conciliablemente, porque se puede conciliar esa realidad. Dios está dejando a toda la humanidad para mostrarles. Por eso dice la Escritura, y por eso lo hizo como con nadie jamás lo había hecho. Murió Cristo. ¿Y qué se dice de la humanidad? Antes de Cristo y después de Cristo. No hay antes de Buda y después de Buda. No hay antes de quien tú quieras ponerle, de todos los científicos y de todos los grandes hombres que haya habido en la tierra, ni juntos. Todos ellos no se pueden equiparar con una realidad de que antes de Cristo y después de Cristo. Tú o eres antes de Cristo y tienes tus propias ideas adámicas, terrenales, o eres después de Cristo, ya estando en Cristo. Amén. Y entonces tienes las verdades del reino de Dios, lo celestial. Tú escoges. He aquí yo pongo el bien y el mal delante de ti. Es lo mismo. Pero esto lo dijo el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que entender? Esto. Y si nosotros lo entendemos, vamos a empezar a vivir una realidad sobrenatural. Es lo que necesitamos. ¿Para qué? Pues para que no nos agarre nadie en curva. Para que no nos coman el mandado, decimos en otras palabras, para que veamos luz en una realidad donde Dios está siempre y nunca desaparece, y no entramos en esa realidad. ¿Por qué? Pues porque estamos en peteneras, estamos en nuestra astucia, estamos en esa actividad de carpintero. Esa actividad de carpintero. ¿Qué es eso, hermano? Yo no soy carpintero. Pues, qué bueno, suelta la carpintería y métete en la gloria del reino de Dios. Entonces, entender estos principios es el ABC del cristianismo. ABC del cristianismo.
cuando eres tomado para esta realidad y empiezas a vivirlo, vas a ser quien entra o empieza a entrar en la plenitud y quien va a dejar de ver ningún asunto que te involucre en problemas, en situaciones difíciles, adversas, de temor, de miedo. Nada de esto no tiene por qué sucederte. Jesús en su carne, fíjense, todavía traía la de que, Señor Jesús, Padre Dios, perdón, me equivoqué, Padre Dios, si quieres que pase de mí esto de la cruz, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues pasó en cuestión de segundos, y al ratito se presentó con sus discípulos, tocándoles por la espaldita. Oye, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Fue la expresión de Jesús. Entonces tenemos que entender que la vida cristiana es una cosa muy distinta a lo que se nos ha planteado. Es una realidad que transforma tu vida a una situación de gloria. Por eso les decía, el cuán grande es Él, se quedó chico. ¿Ok? ¿Qué va a suceder contigo? ¿Qué está sucediendo contigo? ¿Qué quiere el Señor hacer con tu vida? Que abras los ojos a esta realidad. ¿Por qué? Porque no debe de haber ningún tipo de problema en alguien que entra en Cristo. Amén. Entonces, el problema que nosotros, fíjense, estamos dando la introducción, o sea que falta otra media hora, no les asusto, pero sí les preparo, porque todo esto que estoy diciendo ahorita es para que entendamos una cosa, fíjense, que ahora que estamos nosotros en Cristo, no nos maneje nadie que esta situación es para el mañana. El tema que traemos en la congregación en sí es este. Pero ¿cómo seguirle escarbando a este tema cuando todo esto que acabo de decir en muchos puede ser nuevo? Puede ser nuevo. Y entonces, oye, pues habló que nos habló en griego el hermano o en el mensaje ese de las catacumbas. Pero no, eso no. Lo que quiere Dios es que aprendamos que es el meollo del asunto de nuestro cristianismo, que es Cristo el que vive en vosotros, que lo dejes vivir, que hagas a un lado tus actividades. Ahora, Dios no es radical. Jesucristo no tenía 12 años cuando empezó a predicar. No es radical, fue preparándolo. No más que nosotros ya estamos algunos más grandecitos que Jesús y seguimos en la misma. Entonces, lo que es importante es que entendamos y que veamos cómo la iglesia quiere hacer algo sobrenatural y que lo está haciendo, y es envolviéndonos a todos en una realidad que se le llama nube, ¿verdad? Una nube, una realidad de conceptos que te hace ver una cosa diferente. Amén. La nube tú la puedes ver, puede ser, a lo mejor tú dices es una nube, es algo que nos opaca algo. No, la nube es algo que trae lluvia desde ese sentido, ¿ok? Y que además cubre y bendice, porque la nube de Dios no puede ser diferente. La nube de gloria, dice la Escritura. ¿Quiénes son estos? Dice el apóstol, el profeta Isaías. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? Cuando él estaba ya viendo cómo las cosas se iban dando en la tierra, así dijo. ¿Quiénes son estos? Somos nosotros. Amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, ¿por qué lo estamos diciendo? Volvemos al tema. El tema es que nunca te digan que esto puede ser postergado. ¿Ok? Porque en todas las iglesias donde yo he estado, lamentablemente,
Tengo muchos años de estar en iglesias y de haber visitado muchas iglesias, y en esas iglesias nunca me han dicho que la gloria de Dios es para hoy, que el vencer la muerte es para hoy, que salir de los sufrimientos es para hoy, que entrar en la presencia de Dios es para hoy. Algunos han hecho ciertos ejercicios para entrar en la presencia del Señor. No necesitas hacer esos ejercicios. Si así a lo mejor se te permite entrar, puede hacer. Pero la presencia de Dios, ¿sabes cuál es uno de los nombres del Señor? O sea, de los principales atributos del Señor. Dios es omnipresente. Otro de ellos es omnipotente. Otro de ellos es omnisciente. A ver, esas son características ¿de quién? De Dios. Una característica tuya podría ser un ser viviente, entre comillas, viviente entre comillas, porque viviente de ¿cuántos años? Si eres un viviente humano, no tienes fecha de caducidad ni fecha de vencimiento. ¿Por qué? Pues porque en cualquier chico rato, ¿cómo dicen? Adiós, te cargó el muerto. O hay otros términos que son un poquito más grotescos, ¿verdad? Pero no es necesario decirlos. Pero bueno, se lo llevó Pifas, dice así, ¿no? Pero nosotros estamos seguros que los que murieron, que son cristianos, están en la gloria, como dije al principio. Amén. Pero que la hayan vivido es otra cosa. Y estamos nosotros llamados a vivirla en plenitud. Ese es lo efectivo, eso es lo real. Entonces, tenemos que entender que si Dios es omnipresente, ¿quién es el que está fallando? Yo, que para mí no es omnipresente. Porque de repente me siento desamparado, tristes. Como dice la canción, desamparado, triste, desolado, no sé qué dice la canción, que es la clásica de... Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Muy buena. Yo pensaba en otra, pero esa está mejor. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que vivir. ¿Por qué? Pues a lo mejor que dice ahorita que me abrió los ojos, ¿verdad? A lo mejor lo decía por un desenamorado ahí o algún fracaso amoroso y por causa de una mujer o de un hombre vas a estar así. Padre del cielo. O sea, cambias un rato de amargura y tristeza y soledad por la gloria del Padre. No puede uno seguir en esa forma de vida. No es eso para lo que la iglesia está preparando a los hombres. A ver, la iglesia está preparando, a ver, tú dices, pero ¿cuál iglesia, hermano? Bueno, esta. Pero esta, ¿por qué es esta iglesia la que está preparando así? Porque en esta estamos creyendo que la iglesia es una con Cristo. Amén. Uno solo son. Entonces, ¿qué es lo que oyes o lo que tienes que oír en esta iglesia? Lo que es de Cristo. Porque si oyes otras cosas, es una que está separada del Señor. Entonces, a lo mejor es, sí, pobre Señor, ya lo metieron en triste, desorejado. ¿Qué dice? ¿Cómo? Flaco, casado. Flaco y sin ilusiones. Pobre el Señor, de su gloria lo bajamos a desilusionado. ¿Por qué? Pues porque está hablando de una iglesia que es suya y que es una con Él. Amén. Es uno con Él, mi iglesia. Me he casado con Él y se hizo uno con nosotros. Entonces, si ese uno habla lo mismo, es cierto que sí es uno. Amén. Sí es cierto que es ese. ¿Por qué? Porque de otra manera te diría otras cosas. Entonces, no es el hermano Francisco, ni los otros hermanos que están compartiendo, ni los que están creyendo ahí. No, es la iglesia que es Cristo.
uno somos, dice el Señor. Su gloria está representada en la iglesia. ¿Y qué representaciones tenemos a veces de la iglesia? ¿Entendemos esto? Tenemos que seguir trabajando. Y por eso es que estamos tocando temas que son muy distintos, que llevan una realidad completamente ajena a la que los hombres han puesto en la iglesia, y que nosotros tenemos que aprender que si no lo dice el Señor, tiene que aparecer nuestra fe para que no haya una desesperación, para que no haya una realidad que te esté manejando, que no hay esperanza, que no hay, lo peor, con esto terminamos, que no hay esa gloria de Dios que está prometida para los que le aman. Gracias, Señor. Eso es lo tuyo. Amén, amén. Nadie te tiene que decir que hay otra cosa, que te tienes que esperar hasta la tribulación de no sé qué año. Yo estuve en una iglesia, fíjense, cuando fue en el año 2000, hace 20 y tantos años, ya era yo cristiano, y me resultó que andaba yo por allá, por California, ahí pegado más a la frontera, y me invitaron a una iglesia. Yo ya tenía una idea distinta, pero en la iglesia me dijeron: vamos a salir todos en la noche, porque hoy es el día del fin del mundo, el año 2000. Yo dije: esa doctrina nunca la había oído. Ese es el año que está profetizado para la gran tribulación, va a comenzar todo y ahí nosotros vamos a ser raptados a no sé dónde. Y yo dije: ¿y ahora con quién me vine a meter? No había yo oído de esos, de alguna manera alguien me lo había mencionado así, no con mucha fuerza y todo lo que tú quieras, pero cuando de repente desperté y dije yo: a ver, si el año 2000 se termina el asunto de la humanidad, pues ya se hubiera acabado en Japón. Sí. ¿Por qué? Pues porque ahí llegó el año 2000 antes que lo último que llega el año, ¿verdad? En el globo terráqueo, pues es en la parte de este lado de aquí de California y por ahí. Entonces les decía yo: ¿pero cómo pueden decir eso? O sea, esto ya hubiera empezado y ya hubieran estado las noticias anunciando que eso ya se dio y que ya empezó y que se va a correr hasta por acá. Pues no, pues que hubiera sido el mismo momento, pero era un engaño. Nosotros no nos podemos dejar engañar. El reino de los cielos no va a ser después. Helo aquí, hoy. Amén. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de esta vida. Hay que atraparla y hay que hacer ejercicios. Vamos a decir que ese es el tema que vamos a seguir el próximo domingo, ¿ok? Digo lamentablemente, no lamentablemente, es por una situación de especial que tenemos que suspender esta semana las actividades, pero que lo importante ahorita es que nosotros entendamos esto, ¿ok? Que entendamos que estamos trabajando con Cristo, Amén. Amén. con la iglesia de Cristo, que es Cristo, y que tiene que tener la misma forma de pensar, de creer y de vivir y de percibir el reino de Dios hoy. Amén. 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 Padre, te damos gracias. Gracias porque hoy, en este día, Señor, has tenido a bien abrir nuestros ojos y hoy podemos inclusive escuchar la voz de que este es mi Hijo amado. Este es tu Hijo amado, el que se casó con esta iglesia, y tenemos una gloria inmensa
inimaginable, pero tenemos que arrebatarla no con mentiras, sino con verdades, porque la eternidad es hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.